Les dice el presidente a los pocos que hablaron con él este fin de semana. Pero yo quiero aclararte algo antes de empezar a hacerlo. Si me das unos segundos. Para empezar a contar hasta el último detalle sobre el impacto de los audios, hay que aclarar, y vos tenés que saber, que todas las afirmaciones que se le van a atribuir a Milei de aquí en más en este comentario corresponden a una fuente muy cercana a la presidencia de la Nación. Espero que hayas entendido. ¿Pero se puede estar tranquilo y preparado para la guerra al mismo tiempo? Milei dice estar muy tranquilo y asegura que está tranquilo porque las supuestas denuncias contenidas en el audio con la voz de Spagnuolo, es la voz de Spagnuolo, dice él, no lo salpican ni a él ni a su hermana. Es lo que dice Milei. Pero también admite que todavía no sabe el impacto que va a tener lo que considera, abro comillas, ¿no?, una operación sucia de alto nivel profesional. El presidente acepta que ahora mismo no puede medir el daño ni en la campaña electoral del 7 o en octubre, ni en el gobierno, ni en la gestión del gobierno. Pero Milei, para empezar, y vamos a empezar con los encomillados y los textuales, asegura que es mentira que Spagnuolo le advirtió sobre un caso de presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, ANDIS. De hecho, ayer, después de las 5:30 de la tarde, ante un interlocutor con el que habló por teléfono largamente, más de una hora, se sinceró. Dijo, es mentira que Spagnuolo me vino a decir que mi hermana estaba metida en algo raro. Y tengo muy buena memoria, así que tampoco me pude haber olvidado de eso. Spagnuolo nunca me dijo nada, ni eso ni nada parecido. Entonces la persona con la que habló ayer por la tarde, el presidente, esa persona le preguntó, ¿y por qué habría que creerle, presidente? Y Milei respondió, porque si Spagnuolo me hubiera comentado lo que aparece diciendo en el audio, ¿sabés cómo le habría respondido? No, le dijo la persona, con una trompada. ¿Con una trompada? ¿Y por qué con una trompada?, le preguntó la persona. Porque no le iba a permitir que me dijera en la cara semejante barbaridad. Porque sé que mi hermana es inocente. Porque tanto ella como yo no estamos acá por plata o por poder. Se extendió mucho en ese tema, mucho. La persona que dialogaba con él le preguntó, ¿y si hubiera sucedido sin su conocimiento, presidente? No pudo haber sucedido, respondió. Y además yo ya demostré que no dudo ni dudaré en echar a cualquiera que pudiera estar en algo raro. Y sin importar el rango, Pero dije a cualquiera, con una única excepción. ¿Qué excepción?, se le preguntó. Mi hermana Karina. Entonces se le preguntó al presidente, ¿y por qué cree que cada tanto aparecen acusaciones precisamente contra Karina Milei? El presidente respondió, porque piensan que atacando a Karina terminan haciendo daño y desestabilizando al presidente, a mí. Y no solo políticamente, también emocionalmente. Quiero aclarar esto que no tiene que ver con lo emocional. El presidente ayer estaba con una infección en la boca y tomó antibióticos fuertes para seguir trabajando. Y me dicen que siguió trabajando. Se le preguntó al presidente ayer, después de las 5:30 de la tarde, ¿y por qué usted, presidente, no sale a hablar de manera oficial sobre el caso? ¿Por qué tampoco sale a hablar su hermana, como algunos medios demandan, algunos periodistas demandan? Y el presidente respondió, ¿y por qué tendría que responder a esto? Y en todo caso, ¿qué tendría que salir a explicar Karina, mi hermana? ¿Que es honesta? ¿Que no robó? Otra información. A las 13:50 del día de hoy, el presidente recibió una información que había pasado por alto hasta ahora o que no se conocía. Y la quería destacar. La información es la siguiente. Dice,
Landis estuvo en la Secretaría General de la Presidencia desde su creación hasta diciembre de 2023, en la órbita, ¿no?, de la Secretaría General de la Presidencia. Dicen en el gobierno. El 14 de diciembre de 2023 se trasladó a la jefatura de Gabinete de Ministros. Agrega la información oficial. La razón, según Javier Milei y Karina Milei, es que su hermana Karina no quería tener, ahora lo vamos a charlar con la mesa de lujo, tomen a la mesa porque es importante hablar con todos estos periodistas, porque todos tienen información. La razón, dicen, es que Karina Milei no quería tener ninguna enorme caja de las que suele manejar la política. Y dicen las fuentes que tampoco quería Karina Milei manejar Landis, la ministra de Capital Humano. Tampoco quería manejar Landis. ¿Se acuerdan que Petovelo, por las mismas razones, no quería manejar, primero fue la Secretaría de Salud y después fue el Ministerio de Salud? ¿Lo recuerdan? ¿Lo recordás, no, Luis, eso? Sí, exactamente. Bueno. Fue una de las áreas que quedaron afuera de Capital Humano. Bueno. Salud. Por eso, a partir del 5 de julio de 2024, el año pasado, se convirtió la DIS en un organismo descentralizado en la órbita del Ministerio de Salud. Entonces, la fuente cercana al presidente dijo hoy, al mediodía, si realmente Karina hubiera querido afanar, ¿por qué no quedarse con la caja en vez de entregarla? ¿Por qué no quedarse con el 100% de la coima en vez de con el 3%, como dicen los audios de Españolo? Bueno, fuentes cercanas a Karina Milei además aseguran que lo mismo que hizo con la Agencia de Discapacidad, lo hizo con los aviones de la flota presidencial. Yo no recuerdo exactamente, pero creo que hubo una nota planteando eso. Es decir, no se quiso quedar con los aviones de la flota presidencial, los derivó a la órbita del Ministerio de Defensa, creo que los va a terminar de derivar ahora. Dice, cerca de ella, porque tampoco quería manejar esa caja, que parece que es una caja enorme. La conversación con una fuente muy cercana al presidente continuó así. Se le preguntó, pero si nadie robó, ¿por qué echaron a Españolo en el gobierno? Es una pregunta que tiene mucho sentido, ¿no? No sé quién están ahí porque me tapa la cámara. ¿Quién está? Está todo menos Maya, que ya sé. ¿Es una pregunta que tiene sentido, Facundo? ¿Eh? Bueno, o sea, ¿por qué lo echaron a Españolo? ¿No? Bueno, y me responde la fuente, por decir que se estaba cometiendo un delito en su área y no denunciarlo. Según los audios, ¿no? Porque los audios decían, hablaban de delitos. Y eso implica, usted sabe, ¿no?, incumplir los deberes de funcionario público. Silvina, si un funcionario dice, están repartiendo coima y no lo denuncia, comete un delito, ¿no es así? Exactamente, comete un delito, tiene la obligación de denunciar siempre. El delito de omisión. Sí. Okay. Nosotros, agregó la fuente cercana al presidente, hicimos lo que teníamos que hacer. Apartamos a Españolo, intervenimos Landis, Vilches está ahora, ¿no?, como interventor, y echamos a uno de los sospechados de manera preventiva. ¿Cómo se llama el sospechado al que echaron y que lo encontraron en Lanús? Garbellini. Garbellini. Vamos a hablar mucho de Garbellini, ¿no? Maya tiene una nota exclusiva hoy en La Nación en la que habla de Garbellini y de otro personaje misterioso, bastante oscuro. Es más, agregó el presidente, estamos dispuestos a echar a todo lo que tengamos que echar, de ahora en más también. Y nosotros preguntamos, ¿incluido Lule Menem? A cualquiera. Pero en el caso de Menem, admitieron fuentes cercanas al presidente, Guillermo Franco me dijo que habló con él y le aclaró que hace mucho tiempo que no es Españolo y que todo lo que se escucha en ese audio sobre él es mentira. Obviamente, la persona le preguntó, ¿no?, la que hablaba con él, ¿y por qué hay que creerle? Y el presidente dijo, no tengo por qué no creerle, por lo menos hasta que la justicia demuestre lo contrario. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Se entiende lo que estamos diciendo, Luis? Se entiende y hay un montón de preguntas que surgen de todo lo que estás contando de manera exclusiva. Las vamos a hacer. Nosotros le dijimos a la fuente cercana al presidente, todo parece indicar que los audios corresponden a la voz de Españolo, aunque están editados. A ver, hay dos cosas que son... No hay duda de eso. Una es la voz de Españolo y la otra están editados.
No digo que no se haya producido un hecho de corrupción, pero está claro que están editados. Y Spagnuolo fue el abogado de su confianza, le preguntaron al presidente. De hecho, se lo registra como uno de sus más asiduos visitantes a la Quinta Olivos. ¿Cómo explica el presidente lo que dijo? Y lo respondió así. Fue mi abogado. En los casos en que me defendió, no tengo nada para decir, porque lo hizo bien. Pero también es cierto que dejamos de tener contacto con él desde hace varios meses. Por lo menos desde mayo, dicen. Y agrega, recientemente Franco le llamó la atención para que se apurara con la eliminación de las miles de pensiones por invalidez mal dadas. Habían anunciado que eran más de 110.000 las que iban a anular. Y el presidente piensa, ¿no? Reflexiona. Ahora, ¿por qué dijo lo que dijo? No lo sé. Quizá para impresionar a su interlocutor, diciendo que él habla con el presidente. Se le preguntó a Milei, ¿no tiene miedo de que Spagnuolo se presente a declarar como imputado colaborador? Está esa fantasía, ¿no, Facundo? Así es, y no se descarta todavía del todo, ¿eh? En los ámbitos por fuera del gobierno no se descarta que eso pueda ocurrir. Está esa fantasía, Luis, ¿no? Sí, está esa fantasía, yo lo veo muy difícil. Digo, es deductivo casi que uno pueda pensar que si desapareció, entre comillas, se pueda presentar como imputado colaborador. No, Laura Di Marco, buenas noches. Hola Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. No lo sé si se puede presentar, pero sí sé que hay pánico en la Casa Rosada con respecto a que existan otros audios, otras filmaciones, otros videos, y esto lo reflejan todos los diarios del domingo, sí, ¿no? Que se meten en la investigación. A ver, bueno, yo no coincido con esa mirada, aunque sean muchos diarios. Yo creo que están, obviamente, atentos, pero yo no... Tampoco están en la playa, pero yo no veo... El tema del pánico, no, por lo menos en el caso... No, digo, a ver, se secuestraron 5 celulares, hay información en esos celulares y hay preocupación por lo que pueda surgir de esos celulares, ¿no? Obviamente, debe haber preocupación. Y yo la tendría si fuese... Obvio, yo también. Menos mal que nosotros no hacemos política. Menos mal. Entonces se le pregunta al presidente, ¿y no tienen miedo de eso? No, porque el arrepentido, dice la fuente cercana al presidente, además de declarar, tiene que probar sus dichos. Y los dichos tienen que coincidir con otras pruebas. Y yo creo en la honestidad y la decencia de Karina. Perdón, Silvina, corregime. En el caso de los imputados, de los arrepentidos de la causa Cuaderno, que se la compara tanto esto con la causa Cuaderno, los arrepentidos dijeron, esto pasó acá, acá y acá, y cuando fueron a buscar lo que pasó, se encontraron que había sucedido con las direcciones, con los garages y con todos los datos que dieron, ¿no? Exacto, no es que solamente alguien se presente y dice, vengo como imputado colaborador, esto sucedió y ya está, eso se toma por cierto. No, después eso se tiene que comprobar con otras pruebas documentales, videos, etcétera, para, bueno, darle lugar a este arrepentido para que se beneficie. O sea, un arrepentido dice, yo cometí un delito, pero vengo a colaborar con la investigación. Para beneficiarse tiene que pasar eso, si no, tiene una pena. Entiendo. ¿Entendés? Ahora vamos a analizar punto por punto, porque hay muchos puntos para analizar. Después se le preguntó al presidente, a Javier Milei, ¿no le hace ruido que la denuncia haya sido impulsada por el abogado Cristina Kirchner, Gregorio Dalbón? ¿No le preocupa que el fiscal que encabeza la investigación, Franco Picardi, después les voy a hablar de él, haya sido funcionario del gobierno de Cristina? Y cerca del presidente dijeron, ni yo ni nadie del gobierno salimos a criticar la justicia. A nosotros nos parece muy bien que la justicia haga lo que tiene que hacer. Pero también nos preguntamos, dicen cerca del presidente, ¿justo es el Dalbón el que sale a denunciar? ¿Y justo lo hace a 2 semanas de una elección que tenían perdida? Y en ese sentido, al jefe de Estado le parece muy interesante un posteo que hizo Julio Burtman. Lo voy a comentar acá rápidamente. El posteo dice, ¿cuándo es el momento óptimo para lanzar una operación? La pregunta clave de los especialistas en campañas negativas. En Estados Unidos, la teoría de la sorpresita de octubre dice que es entre 2 y 3 semanas antes de la elección. El caso de los audios responde a esa teoría. Y después sigue el hilo, ¿no? Estados Unidos se vota para presidente en la primera semana de noviembre, por eso las sorpresas se lanzan a mediados de octubre. Se considera que es el momento óptimo, porque deja suficiente tiempo para propagar la opereta y poco tiempo al atacado para responder o desmentir.
Bueno, yo voy a agregar algo a esta interpretación. Sea una opereta o no, tienen que salir a aclarar las cosas del gobierno. Tienen que salir a aclararlas. Le pregunto al presidente entonces cómo tomaba esto. Y una fuente cercana al presidente me dice que hagan lo que quieran, que sea lo que tiene que ser, lo que pase conmigo lo va a decir la gente, no una operación como esta. ¿Cómo cree, se le preguntó entonces, que van a impactar los audios en las próximas elecciones del 7 de septiembre? Todavía no hay muchas encuestas claras, solo lo vamos a analizar. Cerca del presidente dijeron, no lo sé, será la vida. Las negras también juegan. Lo que a mí me parece es que con toda esta porquería voy a terminar saliendo más fuerte porque yo no miento ni robo. Y se le preguntó, ¿y si la justicia mantiene el caso vivo todo lo que dure su mandato? Porque esa posibilidad también está. Y respondió, si la justicia hace lo que tiene que hacer, esta denuncia debería quedar en la nada y va a terminar pasando como en el caso Libra. Entonces se le preguntó, pero en el caso Libra, en los Estados Unidos, la causa Libra continúa. Por lo que yo sé, la causa está abierta. Responden cerca del presidente, sí, pero el juez levantó el embargo de los bienes de Hayden Davis. ¿Y sabés por qué? Porque consideró que no hay estafa. Y porque fue como dijimos nosotros. Una, no hay estafa. Dos, los que entraron, invirtieron y apostaron sabía que era un meme coin. Y tres, los que entraron no eran ahorristas desprevenidos, sino traders de volatilidad. Los traders que juegan con el tiempo, con la volatilidad. Se le preguntó entonces, el problema con estos audios es que son más verosímiles y más fáciles de entender que Libra y que pueden hacer fracasar la narrativa anticasta. Otra cosa que vamos a discutir acá en la mesa. Y respondió una fuente cercana al presidente, yo puedo y debo manejar la política monetaria, puedo y debo manejar la política económica. Lo que no puedo manejar es el alcance y la efectividad de una operación tan sucia y tan profesional como esta. Gustavo, ¿qué pasó con Españolo? Lo encontraron y le secuestraron el celular. Él no tiene orden de detención, pero sí le secuestraron el celular. No es... En cuanto me enteré de las grabaciones, lo que hice fue chequear a ver qué pasa esto, dónde salió, cómo es la historia, y inmediatamente le informé al presidente que había que cesarlo en el cargo a este señor. Él llega vía expert y se hace muy amigo de Milei. Tenía una relación personal y por eso este caso es de esa gravedad y por eso también la hipótesis de la interna sería suicida. Él no está metido, pero es toda la gente de él. Entonces van a pedirle guita a la gente, a los prestadores le van a pedir guita. No es muy difícil atar una cosa con la otra y pensar que todo esto es algo armado.